Hey, paz de Cristo, sean todos bienvenidos. El día de hoy estamos aquí en nuestro podcast de Hazlo Viral y el día de hoy nos acompaña nuestro hermano y pastor José Asunción, pastor de la iglesia número 25 de aquí de la ciudad de Tijuana. Y el día de hoy vamos a hablar de la voluntad, que, bueno, como tema es su voluntad es mejor. Así que si el día de hoy quieres conocer algo de la voluntad de Dios, pues quédate con nosotros. Vamos a platicar algunos aspectos interesantes y bueno, se va a poner bueno el tema del día de hoy. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, les agradezco mucho la invitación. Yo creo que es un tema muy interesante, es un mar muy profundo, Sí. es hablar de la voluntad de Dios, pero igual creo que vamos a pasar un buen tiempo y les invitamos para que se queden con nosotros. Amén, amén. Y bueno, pues este es nuestro inicio, nuestro primer podcast del año, así que vamos a empezar con cosas nuevas, invitados nuevos, ya tenemos ahí el plan hecho, así que pues les invitamos a que se vayan conectando y pues bueno, a platicar sobre este tema del día de hoy, que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Además que pues empieza el año. Empezamos el año, tenemos pocas 2 semanas. Así es. Algunos dicen, no hombre, ya se va a acabar enero. Y yo, no, pues espérense, disfrútenlo. Y pues este año el empezar el año siempre es como un inicio de todo el mundo. Empezamos motivados, con nuevos proyectos, nuevas metas. ¿Alguna meta que se haya puesto para este año, hermano? Pues la meta que siempre nos ponemos es terminar de leer la Biblia de pasta a pasta. No siempre la cumplo realmente, pero tratamos. Esa es una de las metas y bueno, dentro de otras, pues servirle mejor al Señor. Ya el adelgazar y eso ya. No, eso ya es historia. Eso ya pasó. Es historia. Está bien, no, pues ahí está. Y pues que, o sea, el tema de hoy es el punto de esto, que muchas veces empezamos con propósitos, con viajes, con voy a adelgazar, pero qué mejor de meter nuestros planes a la voluntad de Dios. Correcto. Qué mejor de decir, bueno, voy a hacer lo que voy a hacer pensando o pidiéndole a Dios si esa es su voluntad. Ahí me estoy arriesgando a que mis planes no se cumplan, pero sé que los planes de Dios van a ser los correctos, ¿no? Por decirlo así. Así es. No sé si podamos empezar diciendo o definiendo grandes rasgos qué es la voluntad de Dios. Bueno, te repito lo que decíamos ahorita, ¿no? Hablar de la voluntad de Dios es un tema muy amplio. Hay muchos escritores que han tratado de teólogos, escritores, comentaristas de la Biblia que han tratado de explicar, ¿no?, qué es la voluntad de Dios. Y se define realmente a la voluntad de Dios como el poder de Dios ejercido, como Dios ejerciendo su poder y su dominio, su soberanía sobre toda la creación. La voluntad de Dios, la voluntad primaria de Dios es esa, ¿no? Es su poder, su soberanía sobre todo su dominio, sobre toda la creación. Esa es la voluntad, repito, primaria de Dios, ¿no? Donde gobierna todo. La voluntad de Dios tiene que ver con quién es Dios también. Amén. ¿Quién es Dios? Si nosotros creemos que Dios es todopoderoso, entonces vamos a creer que hay una voluntad, ¿no?, que Él tiene y que se sobrepone a todo. O sea que podríamos decir que la voluntad de Dios, el buscar la voluntad de Dios, nos va a revelar a nosotros o nos va a mostrar a nosotros quién es Dios. Es correcto. Lo primero que nosotros encontramos de la voluntad de Dios es quién es Dios. Y encontramos que Dios es soberano. Amén. Para empezar, es soberano. Si Él dejara de ser soberano, pues ya no es Dios, ¿no? Entonces, al nosotros encontrar
ese atributo de Dios, como es su soberanía. Dentro de la soberanía de Dios encuentro yo que está su voluntad soberana que gobierna toda la creación, repito, todo lo creado. Todo le obedece, ¿no? En esa voluntad decretora que llaman algunos teólogos, ¿no? La voluntad decretora de Dios, donde Él decreta y todo se cumple, ¿no? Lo podemos ver al principio de la Biblia, ¿no? En Génesis, donde Él solamente habla y algo sucede en la creación. Entonces, empiezan a suceder las cosas, ¿no? Así es. Y bueno, yo estaba viendo aquí, o estaba investigando también que el buscar la voluntad de Dios, bueno, pues nos revela a nosotros quién es Dios, pero también me gustaba el cómo, o sea, el cómo es Dios, porque tenemos muchas veces tratamos de definir quién es, ¿no? Y empezamos a utilizar palabras como el alfa, el omega, el omnipotente y un montón de atributos. Ajá. Pero el cómo, eso ya es como algo más profundo, ¿no? Sí. Entonces, al buscar la voluntad de Dios, no simplemente voy a conocer quién es Él, sino cómo es Él, su carácter, su manera de, por así decirlo, su manera de pensar hacia los planes que tengo, o su manera de pues el conocer su carácter, creo que es algo como más íntimo, ¿no? ¿Cómo interactúa Él al conocer esa parte del cómo? Ajá. Creo yo que ahí entra cómo interactúa Él conmigo, ¿no? O como ser humano. Sí. Cómo interactúa Dios conmigo, cómo Dios me tiene en sus planes. Ajá. Cómo estoy dentro de los planes de Dios. Ahí entra la voluntad de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que Dios se preocupa hasta por los pajarillos, ¿no? Cuando dice Jesús, dice que Él cuida, ¿no? De que un pajarillo no caiga. Entonces, cuando hablamos de si estoy dentro de los planes, que es la voluntad de Dios, como hijo, sí estoy dentro de los planes de Dios. Ahí yo relacionaría eso con el cómo es Dios. Uh-huh. Es un Dios misericordioso, Amén. es un Dios amoroso, es un Dios compasivo, y ahí entra su voluntad también, ¿no? Amén. Entonces, también miraba que la voluntad de Dios, bueno, obviamente no se puede separar de Él. O sea, en el sentido de que Dios no puede separarse porque Dios es uno, entonces la voluntad de Dios también es indivisible de Él. O sea que es el mismo Dios. Es el mismo. Es el mismo Dios diciéndonos o mostrándonos como el camino, mostrándonos el cómo es Él. Y se me hace bien interesante esta parte de la voluntad porque ¿cuántas veces nos paramos realmente a buscar esto? A buscar la voluntad de Dios. Creo yo que hacemos planes, hacemos muchas cosas, pero no nos detenemos a buscar la voluntad de Dios. O ¿cómo? Yo creo que no sé si alguna vez usted le haya pasado donde se aviente así a ver qué pasa, pero que realmente diga, ¿y esto sí será o no será la voluntad de Dios? Por naturaleza, el ser humano no pregunta a Dios, a nosotros sus hijos, no preguntamos al Señor acerca de lo que vamos a hacer, las decisiones que vamos a tomar. Lo que encierra, lo que estamos hablando, el tema ahorita es la voluntad de Dios, ¿no? Hay varios sinónimos de la voluntad de Dios, pero no le preguntamos a Dios, no le preguntamos de una manera bien directa, pues. Sí, oramos, nos presentamos, pero no está como, Señor, ¿realmente quieres esto para mí? Realmente, en el caso de un joven, ¿no? Realmente, ¿esta es la joven o el joven que tú quieres para mí, o es lo que yo quiero? No, pues ¿qué tal que diga que no? Si dice que no, ya se pone difícil, pues. Uh-huh. Ya es la voluntad mía contendiendo con la voluntad de Dios. Ahí entraríamos, y si se puede, hablamos más adelante, ¿no? Acerca de la voluntad permisiva
de Dios. No sé si han escuchado el término de la voluntad permisiva. No, pero estaría interesante. En mis medios, o bueno, yo escucho mucho esa parte de la voluntad permisiva. La voluntad permisiva de Dios va en dos líneas y podemos hablar acerca de ella, ¿no? Okay. Pero ahí es donde contiende nuestra voluntad con la voluntad de Dios, cuando no preguntamos a Dios qué es lo que Él quiere que yo haga. Y hay algo bien interesante, porque cuando la voluntad de Dios, creo que es difícil, a ver si no me meto en una paradoja, ¿no? Porque la voluntad de Dios es difícil de conocer. La voluntad específica de Dios para mi vida, que es lo que todo el ser humano buscamos. Ajá. Casi todos buscamos, quisiéramos tener una bola de cristal, ¿no? ¿Y cuál es qué es lo que hay para mí? Pero es difícil de encontrar. Hay una forma de encontrarla y podemos hablar de ella ahorita también. Ok. Sí, de hecho esa era como mi próxima duda, porque al pedir la voluntad de Dios nos arriesgamos a que nuestros planes se echen a perder, ¿o no? Es que de entrada, cuando tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, todos tus planes tienen que venirse abajo para que entren los planes de Dios. Santo. ¿Te acuerdas que Jesús dijo en Getsemaní, aquel que venía a hacer la voluntad del Padre? Dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Pero estando en Getsemaní, entró su voluntad. Dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. O sea, si es posible que se haga mi voluntad en esto. O sea, mis planes, los proyectos. ¿Quién sabe si él a lo mejor tenía proyectos humanamente hablando? Claro. Pero dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo difícil. Eso es lo complicado. Hacer la voluntad de Dios es tomar mi cruz cada día, negarme a mí mismo y seguirlo. Por eso te digo, para mí es muy vasto, es muy profundo, es un océano muy profundo hablar de la voluntad de Dios, porque me lleva a pensar y a tomar muchos textos de la Biblia que yo pudiera aplicar para decir, esto es la voluntad específica de Dios para mi vida. Está lo que llaman los teólogos, decíamos ahorita, la voluntad decretiva, o sea, cuando Dios decreta y se cumple, nadie puede ir en contra de la voluntad creadora o decretiva de Dios, nadie, es Dios creando, Dios obrando, está su soberanía tomando control, nadie puede ir. Está la voluntad preceptiva o la voluntad donde se implican los mandamientos, ¿no? Morales de Dios, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sí. Ahí es donde contendemos nosotros con Dios, porque Dios dice, esto es lo que yo quiero que tú hagas. No tiene nada de malo. Exactamente. Ahí es donde ya nosotros razonamos, ¿no? Y decimos, bueno, Dios dice esto, pero yo voy a hacer esto. Ya. Y ahí empieza ya a haber consecuencias. Entonces, ¿cómo hago su voluntad? Porque pareciera complicado o es más fácil de lo que parece. Mira, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Lo voy a decir tal cual la Biblia a mí me lo dice. No se puede hacer la voluntad de Dios sin tomar en cuenta el plan de Dios para mi vida. Okay. Todo aquel que no tiene a Dios en su vida no está siguiendo la voluntad de Dios. Yo sé que se va a escuchar muy fuerte, o se escucha fuerte decir que alguien que no ha nacido de nuevo no está en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que todo el mundo se salve, que nadie perezca. Amén. Ahora, conocer la voluntad de Dios específica para mi vida no se puede conocer si no hay una relación con Dios. Si no tengo una relación directa con Dios, no puedo conocer la voluntad de Dios. Mira, Romanos capítulo 12, Amén. versículo 2, es un versículo que hemos
trillado mucho. Habla precisamente, voy a leerlo Sí. para entrar en contexto. Pero es un versículo que lo conocemos, ¿no? Y Dice, si leemos el 1 y el 2 nos damos cuenta. Dice, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. amén. Entonces, conocer la voluntad de Dios específica para mi vida empieza con una renovación de mi mente. Amén. Cuando mi mente es renovada, ¿cómo es renovada mi mente? Con la palabra de Dios. Jesús le dijo a los discípulos: ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado, ¿no? La palabra de Dios me va a renovar a mí. Cuando yo renuevo mi mente, voy a poder conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Porque, ¿qué crees? La voluntad de Dios está bien específica en la palabra de Dios. El detalle está que no a muchos nos gusta abrir la Biblia para que Dios me hable y yo ver cuál es la voluntad de Dios. Porque mira, la voluntad de Dios no es que peque, por ejemplo, ¿no? La voluntad de Dios no es que alguien haga cosas que están fuera de lo que estipula el Señor, ¿no? Pero entonces tomamos el camino incorrecto, porque digo, yo en lo personal muchas veces lo que hago es cerrar mis ojos y decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y bueno, erróneamente, a veces, hablando humanamente, ¿verdad? Yo espero una voz audible de Dios y me diga: Irán, tienes que hacer esto. y yo creo que muchos lo hacemos de esa manera, ¿no? Nos acercamos al altar o nos acercamos a alguna persona como que Dios lo usa en palabra y estamos buscando esa voz audible que nos diga hacia dónde. Porque yo creo que es lo que estamos acostumbrados a hacer como humanos. Yo me acerco al pastor o a mi papá o a gente de confianza y les pido consejo y les digo: pues, ¿qué tengo que hacer? Entonces creo yo que es algo muy normal que nosotros busquemos esa guianza o esa voluntad de Dios por medio de una oración, pero que sí estemos esperando la respuesta por medio de alguien audible para estar completamente seguro de lo que Dios quiere. Pero ahora aquí me dice que no, que también puede ser por medio de la Biblia. Es que es la primera opción. Okay. La Biblia es la primera opción para yo encontrar la voluntad de Dios para mí. Estamos acostumbrados a que alguien nos trate de, lo voy a decir así, ¿no? Ya lo dije al inicio, como demostrar pues en una bola de cristal qué me va a suceder. Porque sí o no, buscar la voluntad de Dios tiene que ver qué va a pasar en el futuro. Claro. ¿Sí o no? Sí, claro. No es tanto como qué requisitos debo yo de tener para cumplir con la voluntad de Dios. No preguntamos eso. No, porque eso no me gusta. No me gusta. Pregunto, ¿cómo me va a ir? Si emprendo este negocio, ¿me va a ir bien? Ajá. Si estudio esta carrera, ¿voy a ser exitoso? Si me caso con esta persona, ¿me irá a ir bien? O sea, y queremos saber el futuro. Entonces, no es muy fácil contestar a la pregunta si mis planes están en la voluntad de Dios, porque la mayoría queremos que alguien audiblemente nos diga, dice el Señor que esto, ¿no? O escuchar la voz audible de Dios. No dudo de que Dios nos puede hablar de esa manera. Sí. No lo dudo, pero la línea correcta es conocer la Biblia. En Hebreos
El escritor a los Hebreos dice, hablando a los que ya debieran de ser maduros, dice, ustedes los maduros ya deben de discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí va. Mira, alguien que ya es maduro en la palabra no necesita que alguien venga. A mí me encanta que me den palabra, ¿no? Alguien que venga todos, y no, pues me encanta, ¿no? Que alguien nos venga tire y al suelo. dice el Señor y que no, gloria a Dios, ¿no? Amén, sí. Y creo en eso y me encanta. Pero dice alguien que ya es maduro en la palabra, tiene discernimiento. Amén. Entonces el discernimiento tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento de Dios, de ese Dios que tiene una voluntad que no podemos ir en contra de ella, pero que tiene otra voluntad respecto a mis planes. Cuando yo tengo el conocimiento de Dios, me voy a alinear a lo que Dios demanda de mí, a esa voluntad de la ley de Dios para mi vida, la ley moral. Cuando yo me alineo a la voluntad moral de Dios para mi vida, en automático voy a saber cuál es la voluntad para mí. ¿Por qué? Porque voy a saber tomar decisiones. La clave está en, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Saber discernir en las decisiones que yo tomo, y esas decisiones van a ir alineadas con la palabra de Dios. Amén. Y ahí es donde aplicamos, ¿no? Aplicamos el aplicar la Biblia en nuestra vida diaria. Así es. Yo creo que es otra parte o es otra estrategia que pudiéramos utilizar del saber de si estoy haciendo la voluntad de Dios o no, o cómo hago la voluntad de Dios. Porque hay un sinfín de ofertas y hay un sinfín de cosas que se nos presentan en nuestra vida diaria, y la Biblia como tal nos da consejos si no es que para todo, para la mayoría de las situaciones de la vida. Y el conocer la Biblia nos va a ayudar a aplicarla en el momento y decir, a ver, esto va en contra, ¿no?, de la voluntad. Correcto. Esto va a favor de la voluntad, entonces por ahí voy, por ahí ese es el camino, ¿no? Todo es una toma de decisiones. Ajá. Pero cuando tomas decisiones con el conocimiento, ¿no?, de lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios te pide que hagamos. Al final la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice la Biblia, ¿no? Y la santificación tiene que ver con tratar de caminar de una manera correcta cada día, tratar de ser mejores cada día. Entonces, vuelvo a lo mismo, hablar de la voluntad de Dios implica muchas cosas, implica bastante. Hablar de la voluntad de Dios para mi vida, yo pudiera decir también, fíjate lo que voy a decir, a lo mejor vuelvo a lo mismo, pareciera una contradicción, uh-huh, pero para mí no lo es, ¿no? Hablar de la voluntad de Dios para mi vida es vivir por fe. ¿Por qué no? Porque acuérdate que nosotros vivimos por fe. Amén. Entonces, si yo quiero que Dios me esté diciendo, me esté asegurando cada paso que voy a dar, me va a decir, oye, espérate, ¿y dónde queda tu fe? Si con el simple hecho que tú sepas que yo estoy contigo, que tú creas que yo estoy contigo y que tu futuro va a estar asegurado a mi lado con mi presencia, solamente el justo por la fe vivirá. Entonces te digo, yo pudiera relacionar eso con la voluntad de Dios también. Uh-huh. La voluntad de Dios es que yo viva por fe. Y va a haber ocasiones en que Dios no me va a permitir conocer algunas cosas de mi vida. ¿Para qué? Para que yo crezca en fe, para que yo crezca en confianza para con el Señor. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios específica para nosotros, es amplio el tema porque Dios trata diferente con todos nosotros. Y ahorita recuerdo cuando Dios le pide a Abraham su hijo, que me llama mucho la atención cuando va en camino al sacrificio, que el hijo pues se da cuenta, ¿no? El hijo empieza a ver todo lo necesario para el sacrificio, o la adoración a Dios, y él hace una pregunta, pues veo la leña, veo todo listo, pero ¿y el cordero? El cordero. Y me llama mucho la atención que Abraham dice, Dios proveerá. O sea, él estaba confiando de que si llegaba ahí y tenía que sacrificar a su hijo, Dios iba a proveer. Amén. Pero también estaba confiando en que
en que iba a llegar ahí y si Dios decía otra cosa, Dios iba a proveer. Ahí está la fe, ¿no? Así Que es es. caminar hacia a lo que Dios había ordenado, había mandado, y decir, bueno, en el camino Dios va a proveer, Dios va a dar. Me llena mucho de fe esta palabra que Abraham dice cuando dice, Dios proveerá. Lo tranquiliza y le dice, cálmate, todo va a estar bien, Dios va a proveer. Y ahí es Abraham pudiera decir, no, pero pues dime qué va a pasar ahí arriba, dime qué va a pasar cuando llegue allá, Así es. realmente lo voy a sacrificar, realmente va a pasar eso. Él se fue confiando en que Dios iba a proveer. Así es. Y requiere estar dentro de la voluntad de Dios, requiere vivir por fe también. Estar dentro de la voluntad de Dios requiere vivir por fe. Repito, no siempre Dios nos va a decir cuál paso sigue, pues. Los que hemos caminado con el Señor y los que conocemos un poco la Biblia, sabemos que Dios como que te suelta en ocasiones, a ver si le crees, a ver si es cierto que lo que tú dices. Deuteronomio capítulo 8, el Señor le dice al pueblo de Israel, mira, yo los traje 40 años en el desierto a ustedes, para probarlos, para ver lo que había en el corazón, para ver qué realmente había en su corazón. Entonces, aunque muchas veces pareciera que salimos del plan de Dios, de la voluntad de Dios, porque atravesamos un problema, puede ser que estemos atravesando un problema, pero estamos dentro de la voluntad de Dios. Amén. Hay una parte de la Biblia que dice que la voluntad de Dios es que padezcamos, imagínate. O sea, nos gusta tomar lo bonito, ¿no? Claro. Pero hay una parte de la Biblia que dice que la voluntad de Dios es que padezcamos tribulación, o sea, que como hijos de Dios padezcamos. Esa es la voluntad de Dios. Yo digo, a ver, Señor, espérame. Sí. ¿Cómo Pues. que tu voluntad es que yo padezca, no? Uh-huh. Pero ese padecimiento puede glorificar el nombre de Dios. Amén. Vamos al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Claro. Uh-huh. ¿Qué pasó ahí? Sí, pues él muere. Y era la voluntad de Era Dios la que voluntad muriera. de Dios que muriera. Pero su muerte viene a traernos vida. exactamente. Uh-huh. Sin embargo, fíjate cómo los teólogos llaman aquí un cruce de voluntades sin que necesariamente se contrapongan. La voluntad decretora de Dios dice que se necesitaba un sacrificio, ¿no? Uh-huh. Para la redención del ser humano. Pero la voluntad preceptora de sus preceptos dice, no matarás. La voluntad de Dios dice, no vas a matar. Pero a Jesucristo lo mataron. Alguien lo mató. Entonces quiere decir que muchas veces la voluntad de Dios tiene que ver, la voluntad decretora de Dios va por encima de incluso la voluntad de la ley o de mandamientos. Entonces, ¿qué es la que tiene que predominar todo el tiempo? Por eso siempre nosotros decimos que la voluntad de Dios es la que tiene que estar predominando. Si la voluntad de Dios no predominara, imagínate, alguien dice, es que Dios, ¿dónde está Dios cuando suceden cosas malas, no? ¿Es la voluntad de Dios que pase esto? No sé si has escuchado esa pregunta. Sí, claro. Cuando se involucran los niños, por ejemplo, desprotegidos o que hay una masacre o algo, alguien dice, ¿esa es la voluntad de Dios? Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, ¿qué contestaríamos nosotros ante una pregunta como esa tan fuerte? Que alguien diga, ¿fue la voluntad de Dios que se masacraran tantos niños en una escuela, por así en Estados Unidos? Está de moda eso. Allá. ¿Fue la voluntad de Dios? ¿Qué pudieras contestar? Pues uno creyendo, uno dice, pues sí. Y es que sí es la voluntad de Dios. Ajá. Y no es la voluntad de Dios. Por eso te digo, no se contraponen. Porque si decimos que no es la voluntad de Dios, entonces Dios pierde su soberanía. Ajá. Que era lo que decíamos al principio, ¿no? Él es soberano y Él está en control de todas las cosas. Y no es la voluntad de Dios, porque en su voluntad preceptora, Él no está de acuerdo en
en que se le quite la vida a una persona, ¿no? Amén. Pero bueno, tenemos historias en la Biblia. Por ejemplo, hablamos de la voluntad permisiva, ¿no? Que te había Sí, comentado, sí. porque es interesante. Ajá. La voluntad permisiva tiene que ver con que Dios muchas veces nos deja hacer nuestro rollo, pues hacer nuestra voluntad, como que Dios dice, mira, no es por ahí. No, Señor, pero que mira, está bien bonita la muchacha, o esto, ese trabajo me gusta, y el Señor, es que no es por ahí. Acuérdate, esa no es la línea. Acuérdate que no te debes de unir en yugo desigual, ¿no? Aplicar la Biblia, como decíamos ahorita, ¿no? Aplicar la Biblia, acuérdate que esto, ahí está en la Biblia. No, Señor, pero que mira, que yo la voy a hacer cristiana, o yo la voy a hacer cristiano conmigo. No, Señor, que ese negocio me va a salir bien. Ok, pues dale. Le pasó a Jonás. Acordémonos de Jonás. A Jonás se le dijo, vete a Nínive. No, Señor, pero que allá en Jope está mejor, allá tienen más necesidad. Yo puedo llevar el evangelio. Estoy parafraseando la historia, ¿no? Claro, claro. Jonás pudo haber pensado y dicho, no, esos Nínive son bien racistas, nos han tratado bien mal. Se me hace que me equivoqué. El Señor quiere mejor que vaya a Jope, allá hay más necesidad. Pero ¿qué sucede? Jonás se va en la voluntad permisiva de Dios. Yeah. ¿Y dónde termina? Termina en el fondo del mar, Adentro de una ballena. adentro de una ballena, Bueno, de un pez. Un pez grande, ¿no? Un pez grande. Termina ahí. Entonces, cuando alguien hace su propia voluntad sin tomar en cuenta los principios de Dios, vuelvo a lo mismo, la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos ordena, termina enredándose. ¿Hay consecuencias? Hay consecuencias, como Jonás se enredó, acuérdate, no me acuerdo muy bien de su oración, pero dice que las ramas marinas, pues las algas marinas lo enredaron, terminó enredándose. Entonces, cuando alguien toma su propia decisión, su propia voluntad, termina realmente enredándose y en profundidades donde al final le tiene que clamar a Dios para que empiece el Señor a retomar su voluntad en la voluntad de la persona. Justo venía leyendo, Jaime, ahí me va a ayudar para no meter las patas. Venía leyendo cuando el pueblo de Israel empieza a sufrir como por 2 días y no hay agua. Entonces empiezan a reclamar ahí a los líderes, pues no tenemos agua. Entonces van con Dios y Dios les dice, háblale a la peña, ¿no? A la roca. A la roca. Y ellos fueron y la golpearon, que no era el plan o la voluntad, sino que ellos hicieron... Moisés en este caso, específicamente. Moisés, fueron y golpearon, que no era la instrucción, y después hubo una consecuencia por golpearla, porque no fue una pues era la voluntad de Dios que el pueblo recibiera agua, y dice que todas las bestias y todos los que venían ahí, pero no del cómo, que es como casi lo que pasó con Jonás, sí, ¿no? Y como consecuencia, él les dice, pues, ustedes... Moisés no pudo entrar, exacto, a la tierra prometida. Y toda la generación que toda venía. La generación. Pero imagínate el líder. Moisés. Sí, está o sea, no pudo cañón. entrar. Y fue por causa de la gente que Moisés se enojó. Y cuando Moisés iba a morir, trató de convencer a Dios. Dame chance. El Señor dijo, no hablemos más del asunto. Sube al monte porque ahí vas a quedar. Está tremendo, ¿eh? Hay consecuencias, sí, cuando no estamos en la voluntad de Dios y estamos en la voluntad permisiva. Mira, Dios es tan misericordioso, tan amoroso, que muchas veces nos rescata de la voluntad permisiva en la que nosotros nos metemos, ¿sí? Está la otra parte de la voluntad permisiva. Estamos hablando de la voluntad permisiva donde Dios nos permite tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Claro. Si alguien pudiera hablar del albedrío que Dios nos da, del libre albedrío que Dios nos da, ¿no? Sí. Uh-huh. Ahí está implícita la libertad de decisión que Dios nos da a nosotros, que es la voluntad, ¿no? Nosotros podemos decidir, Dios nos da
nos hace a nosotros un ser pensante, un ser inteligente, y pone dentro de nosotros voluntad para que nosotros decidamos, ¿no? Aún el ser humano, el Señor no lo forza a aceptarle, ¿no? Cuando se trata de la salvación. Qué interesante, ¿no? Que Él provee un medio, pero dice, tú toma mi voluntad es que tú seas salvo. Pero tú tomas la decisión. Pero tú tomas la decisión. Ahí tú lo tomas, para bien o para mal, ¿no? Deuteronomio dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, ¿no? Y todavía dice, te voy a dar un chance. Sí. A ver si. Toma la vida, dice, te voy a ayudar poquito. Pero en la voluntad permisiva está esa parte, ¿no? Donde Dios nos permite equivocarnos y todavía nos rescata. Fue el caso de Jonás, decíamos. El caso, pudiéramos hablar de David, que se equivoca. Pues qué personaje de la Biblia no se ha equivocado, ¿no? Realmente, qué personaje de la Biblia. Todos, excepto Jesús, ¿no? Claro. Pero todos se equivocaron en algún momento. Entonces, ¿cómo saber? Bueno, ya nos brincamos. Bueno, ¿cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios o los planes de Dios? Porque está esa voluntad permisiva, está el libre albedrío, que Dios no me ata a que hagas esto, porque tengo yo la libertad, ¿no? de elegir. Entonces, ¿cómo sé? ¿Cómo me doy cuenta? ¿O en qué momento puedo decir, a ver, creo que me estoy equivocando, creo que por aquí no va? ¿Cómo saber si lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo en este momento es la voluntad de Dios? Creo que voy a sonar un poquito, no sé si muy estricto, pero saber si estoy en la voluntad de Dios tiene que ver con mi filtro, pues es la palabra de Dios. Perdón, ya lo decíamos hace un momento, ¿no? Es la palabra de Dios. Si yo estoy cumpliendo con lo que Dios me pide que haga, ¿no? Mira, si estoy, ¿cuál es el léxico nuestro, no? Para entenderlo. Si ando mal con Dios, Okay. ese sería como, entendemos, ¿no? Si ando mal con Alejado. Dios, alejado, pues no estoy en la voluntad de Dios. Esa es la realidad. No estoy en la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, separado de mí. No, pues. Nada, o sea, si nos separamos de Dios, por más que yo intente estar en la voluntad de Dios, no voy a estar. Porque para empezar, la voluntad de Dios no es que yo esté separado. Claro. Entonces, ya estando en la voluntad de Dios, se van a ir dando, se va a ir acomodando las cosas en mi vida, voy a ir tomando dirección en la toma de decisiones. Decía yo hace ratito, la toma de decisiones es bien importante. Entonces, ¿cómo voy a tomar decisiones? Con el conocimiento. Tú me preguntaste al principio, ¿cuál es uno de sus propósitos para este año, ¿no? Uh-huh. Y realmente uno de los principales propósitos, además de otras cosas personales, es leer toda la Biblia. Porque cuando tú como hijo de Dios entiendes que ahí está tu guía. Mira, a todos nos ha pasado, bueno, no sé ustedes, pero a mí me ha pasado. Okay. Que andas medio no muy al 100 con el Señor, pero abro la Biblia y el Señor me empieza a dar una cátedra ahí de que, y más si la abres en Proverbios, ¿no? No, hombre. Y empieza el Señor a hablar a tu vida. Tas. Entonces, ¿cómo sé yo si estoy haciendo la voluntad de Dios? Si yo me siento alejado, no estoy en la voluntad de Dios. Si yo me siento alejado, no estoy en la voluntad de Dios. Si no estoy cumpliendo con lo que Dios me pide, que lo que leí ahorita yo de Romanos, ¿no? Romanos, el apóstol Pablo está diciendo, si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, tienen que vivir de esta manera, ¿sí? Hablando ya de la voluntad de Dios. Si no estoy cumpliendo con lo que Dios me pide, pues no estoy en la voluntad de Dios. Definitivamente. Había algo como bien básico que alguien decía, vas a sentir paz, vas a sentir tranquilidad, vas a sentirte pleno, vas a sentir alegría, vas a sentir que
que las cosas están funcionando. Correcto. Están funcionando bien. Y al estar fuera, pues lo que veníamos diciendo, ¿no? Van a venir frustraciones, van a venir, pues, aprendizaje a la mala, por así decirlo, porque Sí. vas a tomar un camino que no es el correcto. Y bueno, yo creo que una de las formas también es esa, como sintiendo paz, sintiendo una tranquilidad, sintiendo que todo va bien, sintiendo como una Satisfacción. satisfacción en lo que uno está haciendo. Correcto. Ujú. Sí. Es muy, muy acertado tu comentario. Tiene que ver con la paz principalmente, ¿no? Okay. Con la paz, porque la paz que nosotros promovemos viene de Dios, no viene de lo externo, sino que viene de adentro hacia afuera. Y estar en la voluntad de Dios te da una paz inmensa. Estar en comunión con Dios, en el sentido estricto de comunión, ¿no? Te da una paz inmensa. Estás tranquilo, dices tú, no, estoy bien. Que a lo mejor no hay mucho en el refri o en la alacena, ¿no? Pero estoy bien con Dios. Eso me trae seguridad, me trae paz, me trae tranquilidad. Entonces, estar en la voluntad de Dios tiene que ver precisamente con eso. ¿Y qué sería lo contrario? ¿Qué pasa si no estoy? Pues te trae frustración, te trae dolor, vas a tener consecuencias, va a haber consecuencias de no estar en la voluntad de Dios. Realmente hay angustia, repito, hay frustración, y se detienen los planes de Dios para tu vida. Eso es bien importante. Y grave, ¿no? Sí, porque volvemos a lo mismo. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto. Muchísimo tiempo. 40 años. Y uno mira los mapas ahora y dices, pues nomás te brincabas de aquí para allá, ya llegabas. Agarras un Uber y llegas. Sí. Entonces, imagínate que el plan perfecto de Dios para tu vida se detenga porque tú decides divagar en el desierto, decides contender con los planes de Dios para ti, decides contender con la voluntad de Dios para ti. ¿Por qué? Mira, si nos ponemos en contexto nosotros ahorita con nuestra actualidad, la gente quiere todo rápido. Sí. Estamos en la era de lo rápido, un clic, o sea, y está bien, ¿no? Pero queremos hacer las cosas de Dios y de esa misma manera. Queremos que Dios nos bendiga con un clic, que nos gustaría hacer nos gustaría Señor, hacer bendícenos con Andos Viral aquí. nos gustaría hacer una oración ya predeterminada, ¿no? Que ya tengamos, bueno, ahora voy a orar por esto, un clic, pum, y poner la oración y yo andar haciendo lo mío y que Dios me bendiga. A esas alturas estamos. Entonces, cuando Dios nos pide que nos comprometamos con Él para ser bendecidos, se nos hace difícil. Y decimos, no, es que la voluntad de Dios es difícil, no es tanto eso. Si buscamos en una concordancia la voluntad de Dios, te sorprendes. Yo me quedo sorprendido porque digo, la voluntad de Dios es que yo sea santificado. La voluntad de Dios habla de paz, habla de bendición, de tranquilidad. Pero te repito lo que te decía hace un momento. La voluntad de Dios para los apóstoles, ¿cuál fue? ¿Cómo terminaron los apóstoles? ¿Cómo concluyeron su ministerio? Okay. ¿Cómo? La mayoría de los apóstoles concluyó su ministerio sacrificando su vida por el Señor, padeciendo por el Señor. Me llama mucho la atención que en unas versiones dice el nombre, ¿no? Que dice yo, siervo de... que se describen como siervos y me gustó una vez busqué el significado de esa palabra que utilizaban ellos como siervo y resultaba que era esclavo. Esclavo. O el doulos, algo así se llamaba, ¿no? Y me llama mucho la atención porque un esclavo no tiene voluntad. O sea, un esclavo no tiene ni el derecho de soñar, sino que lo que su amo o la persona que lo tiene como esclavo es quien decide por él. Así es. Y aquí estamos hablando precisamente de esto, ¿no? Llegar a eso actualmente es una palabra, yo creo que muy fuerte, el decir soy un esclavo de Jesucristo. Creo que es una palabra muy fuerte porque va en contra de
de la libertad, de lo que se está hablando ahorita, del decir Los derechos humanos. yo tengo el derecho a decidir, esta es mi vida, esto es lo que... Y es una palabra muy fuerte, porque estamos renunciando a mi derecho para buscar la voluntad de Dios. Así es. Sí, no, es que tendríamos que de nuevo ser instruidos por la palabra de Dios para entonces nosotros vivir en la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios, decía yo hace un momento, tiene que ver con morir a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle cada día. Vuelvo a lo mismo, se escucha muy así, muy duro, pero al final pues es la palabra de Dios, es lo que la palabra de Dios nos pide, ¿no? Amén. Jesús mismo tuvo que decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces eso me lleva a mí a reflexionar que muchas veces la voluntad de Dios para mi vida me va a llevar al sacrificio, me va a llevar a sacrificar. Y la voluntad de Dios también tiene que ver con una entera adoración. La adoración es sacrificar. Amén. Pablo en Romanos 12 habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Y el sacrificio es una adoración. Entonces, cuando yo voluntariamente me presento delante de Dios, mi mente principalmente, estoy cumpliendo en adoración la voluntad de Dios, ¿no? La adoración, entiéndase, no la que hacemos normalmente en el templo, ¿no? Que adoramos, cerramos los ojos, ¿no? La adoración es un diario vivir. Si yo presento todo mi ser al Señor y le digo, quiero hacer tu voluntad, presentando mi mente, mi corazón, mi tiempo para ti, Uh-huh. el Señor se va a agradar, obviamente, de que yo esté presentando mi vida a Él. Amén. Pero imagínate cuando el Señor, tú lo decías también al inicio, cuando el Señor viene y te dice, puedes eliminar todos esos planes que tú dices que tienes y yo te voy a presentar el plan de trabajo para este año, no tiene nada que ver con lo que tú me estás trayendo. Te desilusionas, ¿no? Te vienes Claro. abajo. Sí, pues porque uno empieza un año ilusionado, pero si uno se anima, por así decirlo, a decir, Señor, pues a ver, ¿cuáles son los tuyos? Y que no haga ese macho, que no haga que no sean lo mismo que yo tengo preparado, pues podría decir como que, híjole, pero es que yo quiero esto, pero pues no va con tus planes. Entonces es renunciar a mis planes para poder o para hacer lo que la voluntad de Dios. Porque ya lo dijimos, si no vamos conforme a la voluntad de Dios, va a haber consecuencias, va a haber, no nos vamos a sentir plenos, no nos vamos a sentir felices. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos buscando, ¿no? La Claro. felicidad, ¿no? Claro. Fíjate que, ¿te acuerdas cuando el Señor, cuando Moisés muere, ¿no? Y toma el liderazgo Josué? Amén. Hay una palabra que identifica mucho y yo sé que hemos hablado, predicado, enseñado de eso, que identifica a Josué. O se identifica más bien, sobresale en Josué e incluso en Deuteronomio, al final de los capítulos de Deuteronomio, del esfuerzo. Que constantemente a Josué se le está diciendo esfuérzate. Fíjate qué curioso. Uh-huh. El Señor le está diciendo a Josué lo que va a hacer con él y con el pueblo. O sea, le está dando el privilegio de decirle, te voy a llevar a la tierra prometida. Los planes que yo tengo para ti son buenos, son de una tierra prometida donde va a fluir leche y miel. Te voy a bendecir. Pero, aquí está el pero, tú tienes que ser participante. Tu voluntad se tiene que ser, amalgamarse con la voluntad de Dios para que se cumplan los planes de Dios en tu vida. Si tú no pones de tu parte, no se van a cumplir. Ándale. Entonces, qué interesante es, ¿no? Que en ese mismo pasaje, en el capítulo 1 de Josué, no recuerdo si es el versículo 8, que dice que cuando nosotros ponemos en nuestro corazón la palabra de Dios o la ley, la guardamos, todo lo que hagamos va a tener éxito. Amén. Entonces vuelvo a lo mismo, a lo mejor voy a decir otra vez, No, pero está vuelvo a lo bien. mismo. Cuando nosotros estamos alineados con la palabra de Dios, todo lo que hagamos va a tener éxito. ¿Por qué?
Porque lo que yo planeé hacer para este año, lo voy a planear conforme a los principios bíblicos. Si yo planeo conforme a principios bíblicos, estoy asegurando mi futuro, o estoy asegurando el proyecto que estoy emprendiendo, o lo que sea que esté haciendo, porque lo estoy llevando estoy poniendo como base la palabra de Dios, ¿no? Amén. Yo creo que eso es interesante. ¿Alguna vez, hermano, se ha sentido fuera de la voluntad de Dios? Sí, muchas veces. Muchas veces, porque como seres humanos, repito, pues tendemos a hacer nuestra propia voluntad. Tenemos una lucha constante. Es una lucha diaria. El apóstol Pablo lo decía en el capítulo 7 de Romanos, ¿no? Y quizás alguien se excusa o se esconde bajo ese capítulo 7 de Romanos, donde Pablo dice, pues yo quiero hacer lo bueno, pero en veces me doy cuenta que no puedo, le batallo. Entonces me he encontrado fuera de la voluntad de Dios. No sé si la pregunta tenga que ver antes de conocer al Señor o ya conociendo al Señor. En algún momento de su vida que usted haya dicho, o se dio cuenta que estaba fuera de la voluntad de Dios. Yo sé que a veces, ya como cristianos, no nos gusta aceptar que estamos fuera de la voluntad Claro. de Dios, pero suele pasar, ¿no? Claro. Es algo muy humano. Pero digo, más bien sería no la situación, sino cómo se da cuenta de que está fuera del plan. Claro. Y usted dice, híjole, estoy fuera del plan, voy a regresar. Voy a retomar, ¿no? Sí, claro. Ya como hijo de Dios, como cristiano, me ha pasado, ¿no? Que tomas una decisión sin consultar al Señor. Tomas una decisión a lo mejor en tu humanidad, pensando o proyectas o haces planes. No necesariamente tiene que ver con que te rebeles en contra del Señor o te alejes del Señor, pero tiene que ver en la toma de decisiones, porque toda nuestra vida tiene que ver con toma de decisiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, un proyecto quizás local para la iglesia, un proyecto como persona para mí mismo, un proyecto para mi matrimonio, la compra de algo, lo decíamos, tan simple como un carro, ¿no? Un automóvil, una propiedad o algo, y muchas veces no consultamos al Señor. Y me ha pasado, sí me ha pasado, y hemos tenido que regresar, ir al Señor. Pero aplico lo que te decía hace un momento, Dios es tan misericordioso. Dice la Biblia que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece siempre fiel, ¿no? Nos equivocamos una y otra vez. Yo creo que todos los días tomamos una decisión que va en contra de la voluntad de Dios. Todos los días. Todos los días estamos tomando decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Pero ahí está el Señor misericordioso con nosotros, ¿no? Está fuerte esa declaración, ¿no? Sí. Digo, es real. Es real. Pero el aceptarlo de esa manera es... Hay un autor que dice que, voy a ver si encuentro el nombre de este autor, que dice que el 95% de las decisiones que nosotros tomamos, nos estamos equivocando, no consultamos, mejor dicho, al Señor. Sí, que somos, sí, creo que por ahí lo leía, que tomamos decisiones como muy... también se me fue la palabrita, pero... ¿Sí? Es Charles Swindoll. Okay. Él dice, el 95% de las veces que tomamos decisiones como hijos de Dios, las tomamos. Fíjate, dijimos que era fuerte, ¿no? Pero el 95% de las decisiones que tomamos, las tomamos sin consultar. Es altísimo. No, pues es toda casi. O sea, está algo fuerte. Yo miraba aquí que era que el 95% de nuestro comportamiento no es premeditado. La mayoría son pensamientos, actos y acciones que las hacemos de manera espontánea.
Exactamente. O sea, no preguntamos, o sea, Ajá. no estamos diciendo, Señor, ¿es lo que quieres que haga? ¿Cambiaría nuestra vida si hiciéramos esa pregunta, hermano? Radicalmente, radicalmente. Sin embargo, estamos lejos de hacerlo. Estamos lejos de hacerlo. Repito, el apóstol Pablo constantemente, ¿no? Las cartas de Pablo eran una llamada a decirle a sus lectores, recapacita, ¿no? Si leemos las cartas a los Corintios, no se diga a los Gálatas, el escritor de la carta a los Hebreos, que se presume la autoría al apóstol Pablo, ¿no? Alguien dice que no, pero pudo haber sido el apóstol Pablo. Constantemente les está hablando a considerar quién era Jesús, pero reconsiderar también quién los había llamado a ellos. Dice, ¿quién te llamó? ¿Quién te llamó? Ya debieras de ser maduro y acuérdate quién te llamó. Deja las viandas, deja las doctrinas de bautismos y empieza a alimentarte de una manera diferente. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de documentarnos con la palabra de Dios para poder tomar decisiones más que bendigan más nuestra vida. Amén. Al final el apóstol Pablo dijo, a los Corintios, todo lo que está escrito, hablando del Antiguo Testamento, fue escrito para que nosotros aprendamos tanto de las buenas decisiones que se tomaron en el Antiguo Testamento como de las no tan buenas decisiones. Ahí está. Pero vuelvo a lo mismo, pues queremos todo rápido y muchas veces no consultamos. Amén. Y ahorita tenemos la bendición de los buscadores, ¿no? Claro, ahí está todo el Ahí acceso. ahí está Ahí está todo más sencillo y más fácil, ¿no? Nos ha facilitado la vida. bastante. Ya, bueno, para ir cerrando ya el tema, ya se nos fue casi la hora y ni en cuenta. Se va rápido. ¿Por qué es mejor su voluntad? Ya con todo lo que hemos platicado, con todo lo que hemos comentado, ¿por qué es mejor seguir la voluntad de Dios? Porque mira, la voluntad de Dios nos va a llevar a nuestro destino final. Así, principalmente, ¿no? Nos va a llevar a nuestro destino final. La voluntad de Dios en nuestra vida nos va a llevar a nuestro destino final. Pero la salvación de Dios para nuestras almas, la bendición, la salvación, que es salud en el original, ¿no? Se puede traducir como salud o salvación, o un sinónimo puede ser bendición. No es solamente para cuando Dios nos lleve al cielo, ¿no? Que es nuestro destino final, sino empieza en esta vida. Y cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas y tratamos de alinearnos a los planes, de acuerdo a Jeremías 29:11, dice que los planes de Él para nosotros son planes de bien y no de mal. Amén. Son planes buenos los que Dios tiene para nosotros. Entonces, muchas veces los cristianos hablamos solamente lo que Dios va a darnos cuando venga por nosotros, cuando venga por la iglesia, cuando seamos salvos. Pero no, Dios quiere bendecirnos desde ya. Amén. Desde ya, Dios nos quiere bendecir desde ya. Y muchas veces no se habla de eso, este es otro tema, ¿no? Pero no se habla de eso porque alguien puede pensar, no, es que esa es la doctrina ¿cómo se llama? La doctrina de la economía, la prosperidad. de la prosperidad. Pero no, Dios nos quiere bendecir. Amén. Entonces, cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, empezamos a cosechar sus bendiciones aquí mismo, pero alineados a su voluntad. Amén. Lejos de su voluntad, pudiéramos padecer. Y el único que padece en la Biblia bajo una voluntad permisiva, ya no voy a abrir el tema, ¿no? Porque es extenso, pero el único que padece en la Biblia bajo una voluntad permisiva de Dios es Jesús y también Job, ¿no? Cuando el Señor le permite al diablo tentar a Job, ¿no? En esa voluntad permisiva. Amén. Está interesante el tema, mucho que abordar, muchísimo que abordar. Ahorita que comentaba de
de que muchos de nosotros el motivante de servir a Dios y de seguir su voluntad es el final que vamos a tener. Y hace poquito leía algo que me cambió la manera de pensar precisamente de esto, decía el autor, decía, vivimos pensando en el beneficio que vamos a tener en aquellas calles de oro, mares de cristal que cantamos, ¿no? Y que soñamos como cristianos y soñamos allá a nuestro final. Pero decía este autor, cuando lo interesante y lo apasionante es vivir la voluntad de Dios ahorita en el presente. Y disfrutar sus beneficios, ¿no? Amén. Y yo decía, wow, o sea, me abrió totalmente el panorama porque decía, te estás perdiendo allá en el final cuando lo importante y lo interesante va a ser ahorita en tu presente. Imagínate ahorita en tu presente orar por un enfermo y que sane. Así es. Y es algo que dices, órale, wow, ¿no? Qué bendición. ¿Sí? O orar porque una familia sea bendecida y que al siguiente día, a la siguiente semana diga, hermano, Dios me bendijo. Y eso es hacer la voluntad de Dios en el presente para que Dios te bendiga tu presente y que también utilice tu vida para bendecir a los demás. Bendecir a otros. Muy interesante. Demasiado, demasiado y realmente estamos por encima solamente todavía, ¿no? Del tema. Sí. No nos alcanzaría, yo creo, un día entero para profundizar. Aquí nos aventamos un live de unas 2-3 horas, no pasa Sí, nada, maratón. sí. Poder interactuar con la gente también. De hecho, aquí están, no sé por qué no pude ver los comentarios durante la transmisión. A ver. Aquí, mire, vamos a ver. Por aquí anda Elisama, dice, nos encanta escuchar las cosas buenas siempre, pero nomás son jalones de orejas y lloramos por no alinearnos desde un principio cuando uno mismo ya sabe cuál es la voluntad de Dios. Ahí está. Ahí está, está aquí también María Luisa Breceda Ruiz, Toño Campos, saludos fraternales a la iglesia 24, nuestros hermanos de la iglesia 25, dice. También está Carlos Medina, amén, amén, hermanos, saludos a la iglesia 24, Dios les bendiga grandemente. Lupita Landa, amén, no hay mejor guía que la Biblia, la respuesta siempre está ahí, que es lo que Amén. hablábamos, ¿no? Miriam nos dice, Dios le bendiga, lo explica muy claro. De verdad que sí, yo creo que hemos aprendido bastante el día de hoy de cómo, de que la voluntad de Dios es mejor. Amén. La voluntad de Dios es mejor. Dice, no hay nada mejor que estar en la voluntad de Dios porque Él es fiel y nunca te deja. Somos nosotros mismos los que tomamos la decisión correcta de seguirle. Y aquí hay gente viéndonos, ¿no? Hay ocasiones, dice, que no preguntamos, pero Dios estuvo colocando el sentir, que eso pasa mucho, ¿no? Sí, fíjate que hay pensamientos encontrados en los comentaristas de autoridad ahorita. Okay. Por ejemplo, MacArthur no está de acuerdo en los pensamientos que Dios inyecta o pone en nosotros. Nos pone en nosotros. Que pone en nosotros. Y es una autoridad, es alguien que ahorita alguien lee mucho, ¿no? A MacArthur. Está por todos lados. Sí. Yo no estoy de acuerdo en la forma de pensar de él. Él dice que todo está en la Biblia y que debiéramos de tener la palabra de Dios como el único recurso para conocer la voluntad de Dios. Estoy de acuerdo en esa parte, Ajá. pero no estoy de acuerdo en decir que Dios no habla en nuestra vida, porque lo hemos experimentado. Y tiene razón quien comenta acerca de que Dios pone el sentir. Dios pone el sentir en nosotros. Y los que tenemos una relación con Dios, sabemos cuando Dios está diciendo, hey, no es a la izquierda, No es. es a la derecha.
No, Señor, pero se mira bien bonito para acá, para la izquierda. Sí, pero no es para allá. Ujú. No es para allá. Acuérdate cuando Lot y Abraham se separan, ¿no? Y Abraham le dice a Lot, bueno, escoge tú. Y pues, disculpen la palabra, ¿no? Pero bien gandalla el Lot y Voltea a miró ver. la llanura del Jordán, ¿no? Lo verde, y dijo, no, pues por acá es. Y quizás Abraham en su humanidad se quedó triste, volteó y miró al desierto. Y el Señor le dijo, no, tú voltea y mira para arriba porque tu bendición viene de arriba, ¿no? Amén. Es cuando nosotros aprendemos a discernir la voz de Dios en nuestra vida, vamos a poder también ser dirigidos. Pero ¿cómo trabaja Dios? ¿Cómo nos dirige Dios? Con esto vamos cerrando si ustedes gustan, ¿eh? No Dele. les conozco ahí. ¿Cómo trabaja Dios? Mira, Dios inyecta su pensamiento en nosotros, pero hay algo importante. Es básico y necesario que conozcamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a confirmar Ujú. ese sentir que Dios está poniendo en ti. O sea, tú vas en la toma de decisiones, ¿no? Hay una decisión y no siempre pues nos vamos a tener que, vamos a poder, mejor dicho, hincarnos a orar una hora para poder conocer la voluntad de Dios, ¿no? Amén. Y más si tienes que tomar una decisión rápida. Entonces Dios te pone el sentir, pero ese sentir Dios lo va a confirmar con su palabra, con su palabra. Te va a recordar un caso bíblico, te va a traer un versículo bíblico. Amén. Pero si alguien no conoce Biblia, palabra de Dios, pues ¿cómo lo va a confirmar? No va a poder confirmar ese sentir, ¿no? Ujú. Va a actuar en base a un sentido común quizás, pero no en base a la palabra. Entonces, yo estoy de acuerdo en que Dios puede poner un sentir, pero no hay que abusar de los sentires, ¿no? O del sentir. Hay que conocer la palabra. Ahí está. Pues ahí está eso es un consejo, yo creo que práctico que podemos utilizar y que nos suele pasar. Yo creo que, Sí, de hecho, Miriam nos comentaba ese comentario, que es algo que nos sucede en la vida cotidiana. Estamos por tomar una decisión y también pudiéramos decir, bueno, ya lo hablamos, ¿no? Aplica la Biblia, que lo hablamos durante el desarrollo del tema. Y también esa decisión, si te provoca tranquilidad, paz, sabes que vas a estar a gusto y contento con eso, pues puede que por ahí va, amén. por ahí va. Entonces, Amén. es un tema bastante extenso. Eh, déjanos tu comentario, cómo Dios, cómo has identificado la voluntad de Dios en tu vida. Y pues este fue el primero de este año y pues yo creo que abrimos con excelente invitado, Dios les pague. Pastor José Asunción de la iglesia 25. 25. ¿En dónde está? Para que Está aquí en el Pacífico, Camino Pacífico. Verde. Ok. Estamos en el Pacífico y si alguien quiere visitarnos, ahí los esperamos. Amén. Ahí está. Podemos encontrar la iglesia en Facebook, Sí, sí. como recuerda Iglesia 25, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. número Ok. 25. Y AFCJ, el signo de número 25. Ahí está La la, dirección también. la página de Facebook. la Ahí se página. puede poner en contacto con el equipo que maneja las redes sociales y les puede proporcionar la información de los horarios y actividades Amén. de la iglesia. Amén, claro que sí. Amén. Pues hermano, de verdad que un gusto tenerlo aquí con nosotros. Gracias por abrir el 2023 con nosotros, por visitarnos, por darse la vuelta en este día lluvioso aquí en Tijuana. Y de verdad que ha sido una grande bendición tenerlo. Le mandamos saludos a Ulises, que el día de hoy no estuvo con nosotros, pero pues esperemos que se incorpore ya para la próxima semana. No sé si va a alcanzar a llegar, anda de vacaciones, así que saludos. Y a Pepe también, íbamos a tener aquí con nosotros el día de hoy, pero bueno, la salud es primero, Pepe, así que Dios te pague por tu disponibilidad. Y invitarles a que nos sigan, invitarles a que nos den un like que mucho nos ayuda para que este contenido
se haga viral y le llegue a esa persona que lo necesita. Y si lo que escuchaste el día de hoy crees que le pueda servir a alguien, compártele el video para que pueda recibir una palabra de bendición, una palabra de ayuda, una palabra que te va a hacer mejor, que te va a ayudar a que tu año sea de bendición. Amén. Amén. Así que, pues, no sé si quiera dar algún consejo, agregar algo más, hermano. Sí, invitarles a todos los que nos miran y nos escuchan a procurar que sea Dios quien tome control de sus vidas, ¿no? Que sea, que podamos poner al Señor en primer lugar en nuestra vida. Cuando aprendemos a poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, las cosas van a salir bien. Los planes de Dios para nosotros se van a dar, pero hay algo que tú has comentado en 2 ocasiones y me llama mucho la atención y me gusta. Vamos a tener paz. Al final de todo, el Señor dijo de que Él les servirá al hombre, ¿no? Ganar todo y al final perder su alma, ¿no? Entonces, ¿de qué le sirve a alguien tener muchas cosas, tener un buen proyecto, tener una carrera quizás exitosa, correcto, exitosa, si no hay paz? Si no hay paz, una persona que no tiene paz realmente, pues está muy difícil, ¿no? Un matrimonio que no tiene paz, una familia que no tiene paz, una iglesia que no tiene paz. Bueno, y ahí pudiéramos decir muchas cosas, ¿no? Pero estar en los planes de Dios, procurar escuchar la voz de Dios por medio de la palabra, Amén, por medio de la oración, y el Señor les va a bendecir. Amén. Cuando estamos en la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir. Amén. Gloria a Dios. Pues dijo Moisés una vez, si tu presencia no va conmigo, no me dejes continuar. Dios les pague por la invitación, Dios les pague por la confianza, por el espacio, por permitirnos estar con ustedes. También es de mucha bendición para mi vida. Amén, hermano. No, bendecidos nosotros también por tenerlo usted. Y pues esto fue, no sé si ya estamos listos ahí esto fue el podcast de Hazlo Viral. Así que Dios les bendiga. Sigan siendo de bendición y que Dios los bendiga este 2023. Nos vemos.